No, ahí ya lo eh, vimos. embriológica. Creo que nos quedamos más adelante. No, más atrás, ¿no? Es que esto ya lo vimos. Estas diapositivas Ah, son sí. dice, ya las tienen, dice corteza cerebral 2. Ujú. Y ya, estas están repetidas, pero acá esto también ya lo habíamos mencionado, que la corteza se divide en isocorteza, paleocorteza, neocorteza, este, arquicorteza, y que tienen que ver con el desarrollo embrionario, por eso habla de primero y segundo en aparecer, ¿no? Siendo que la arquicorteza es la parte instintiva, digamos, del cerebro, que forma parte de la supervivencia. Entonces, es lo que primero se forma en el embrión, la arquicorteza. Luego se forma la paleocorteza, donde está el desarrollo del cerebro olfatorio, porque pertenecemos al grupo mamífero vertebral. Y finalmente la isocorteza es la parte de los procesos mentales superiores, como la imaginación, el, la inteligencia, ¿no? Y esas cosas. Esta división de corteza es de acuerdo a cómo se va formando la corteza en el embrión. Y luego nos acordamos aquí en este esquemita de el área sensitiva y motora. Aquí estamos hablando del lóbulo frontal. Acuérdense que el lóbulo frontal se divide del parietal por una cisura llamada cisura central de Rolando. Y aquí tenemos la división del frontal y parietal con el temporal por medio de esta gran cisura que se llama cisura de Silvio o cisura lateral. Y finalmente dijimos que se hacía una línea imaginaria para la división del occipital en esta cara, pero desde la otra cara nosotros podíamos determinar el lóbulo occipital a través de la cisura parieto-occipital. Acá tenemos a las células, a las partes de las células de la corteza cerebral, las células, el tipo de células que tiene la corteza, pregunta de examen. Este, este examen tercero va a estar un poquito más difícil que el segundo, estoy calificando ya y pues van un poquitín mal ahora sí. Confundieron el bulbo con la protuberancia y se les olvidó el mesencéfalo. Entonces, las células que vamos neuronales, el tipo de neuronas que vamos a encontrar en la corteza cerebral, pues son las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, las células horizontales de Cajal y Martinotti. Las células horizontales también se llaman células de Cajal, son las mismas, pues. Entonces, lo que vamos a ver en estas diapositivas son los tipos de células. Estas células piramidales, que es de las primeras que vamos a ver, son literal de estas células como las que nos presentan a veces en internet, ¿no? En forma de una pirámide, literal. Entonces, no olviden que una neurona tiene un axón. Así que el axón de esta neurona pues va a poder ser cualquiera de estos tres puntos que nosotros estamos viendo aquí. Supón que descubramos dónde está el cono axónico, con eso es suficiente para determinar cuál de estas prolongaciones es la dendrita y cuáles son los axones. La que tenga el cono axónico pues será precisamente el axón. Acuérdense que las células se dividen por sus prolongaciones en unipolares, pero no es que solamente la neurona tenga una prolongación, es que una prolongación ya existente es el axón y entonces van a tener otra, ¿no? Y esa se llama unipolar porque tiene una sola prolongación. No estamos considerando al axón como prolongación. Y luego tenemos a las bipolares, donde tal vez entren estas piramidales, ¿no? De la neurona que tiene dos dendritas y un axón. Y finalmente las multipolares, ¿no? La neurona clásica que ya vimos y que tiene forma estrellada, así, bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Que sí. Estas células piramidales, de hecho, van a formar una de las áreas más importantes porque son las áreas motoras en donde van a llegar precisamente las vías piramidales. Ustedes ya se los dan.
Aquí tenemos las capas, miren, la capa horizontal, les decía yo, estas celulitas que están viendo ustedes acá en este formato, miren aquí, cómo son hacia lo largo, y la forma de la neurona, que es esta, en este caso, pues tiene una forma de uso, ¿no? Nos acordamos que hay algunas células en forma de uso, por ejemplo, las células musculares, y ya vieron cómo están las células musculares, están acomodaditas así, ¿no? Y entonces esas son en forma de uso. Bueno, pues estas células horizontales o de Cajal son las que están así en uso. Y son así, horizontales, tangenciales, dice el libro. Y estos otros axones, miren cómo van todo acá, cómo van de arriba hacia abajo. O sea, sí me gustaría que les quedara muy claro que si este es el cerebro de una persona, tenemos aquí en la superficie, que es de lo que nosotros estamos hablando, de la corteza cerebral, neuronas. Pero estas neuronas, las más altas, las que están casi cerquita a la pía madre, pues están así, en este sentido, horizontal. Y las otras van hacia abajo, ¿no? O hacia arriba, dependiendo si son motoras o si son sensitivas. No olviden esa parte también. Pero bueno, hacemos esa diferencia para que ustedes vean que ahí está. ¿Y cómo se divide? Aquí tenemos estas células horizontales que son llamadas también de Cajal. Estas son las células piramidales. Estas son las más grandotas, por eso se llegan a llamar grandes células piramidales de Betz. Las células granulosas, la fusiforme, Martinotti, ¿no? Ahí las tenemos. Y alguna celulita en cesta. Si habláramos de una neurona que es llamada neurona en cesta, bueno, pues entonces es así la neuronita. Ay, no. Y su cesta, porque parece una cesta de básquetbol. Este será su cuerpo neuronal, su axón, y sus prolongaciones van así. Entonces forma algo así como una cestita del básquetbol, por eso es que se llaman células en cesta. Y entonces aquí las vamos teniendo, ¿no? De diferentes tipos aquí en la corteza. Miren, esta es una imagen de de las más grandes células, que se llaman células piramidales de Betz. Acuérdense que están encargados sobre todo del proceso de la motricidad. Por eso es que aquí está marcada el óvulo, ¿no? Del motor, el homúnculo motor, aquí, homúnculo como si fuera mapeado nuestro cuerpo en el cerebro. Y aquí, acuérdense, dividido por esta gran cisura de Rolando, pre-rolándico, postrolándico. Las células estrelladas, pues también a veces se llaman granulosas, son las clásicas, forma de estrellita, ¿no? Tienen sus prolongaciones. Las células fusiformes, que tienen un eje longitudinal vertical y que son fusiformes porque tienen esa formita alargadita. En la superficie están conectadas de manera horizontal, acuérdense. Las células de Cajal son células fusiformes, pues, que están orientadas así horizontalmente, que son las que se encuentran en la corteza, y las células de Martinotti. Estas Martinotti son células que hay casi en todas la corteza, sirven bastante de conexión de una área de la corteza con otra. Y entonces aquí tenemos a las células horizontales, miren. Aquí tenemos una estrellada, las piramidales, que también se llaman Purkinje. Hay unas células de Purkinje que son llamadas así, también son unas celulotas, van a ver, las vamos a ver sobre todo, hay más en cerebelo, pero Purkinje nos las vamos a encontrar así, muy grandototas. Ya van a ver, Purkinje, hay sobre todo Purkinje en cerebelo, es ahí donde hay más, y mandan sus axones hacia arriba y hacia abajo. Sí. Esas se llaman células de Purkinje. Entonces tenemos células estrelladas, células ganglionares, fusiformes, Martinotti, Cajal, ahí en la corteza. Estas son las capas de la corteza. Acuérdense, el otro dibujito era las tipo de células que hay en la corteza. Este esquemita, este mapita es el tipo de los capas
capas de la corteza. Entonces, hasta arriba dijimos que está la capa molecular, que también se llama plexiforme, luego la capa granular externa, luego la capa piramidal. Acuérdense que la granular externa trabaja junto con la granular interna, la piramidal externa con la piramidal interna, y al final del cerebro, vaya, en este sentido, tenemos la capa multiforme. Espero que sí esté quedando muy, muy claro este asunto, porque si no, híjole, pasa. ¿Dónde está el doctor? Que no esté tan grueso. Entonces, aquí está el cerebro, ¿no? Un cerebro. Estamos hablando de la parte superficial del cerebro, que se reconoce como corteza, y entonces capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, así. En algunos lugares más grueso, en otros lugares más delgadito. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Muestra. Espero que sí. Sí, profe. Este examen 3 va a estar un poquito más bien difícil que el segundo. Miren, aquí están todas las capitas, la granular externa, la molecular, que es la primera capa. Vean las células así, atravesaditas, ¿no? Horizontales, pueden ser cajal. Luego tenemos estas otras, vean sus axones, cómo van hacia arriba y hacia abajo. Ascendentes y descendentes, estos solo son axones. Aquí tenemos a las grandes células piramidales, a las estrelladitas o moleculares, a cajal, no Martinotti, y divididas funcionalmente estas capas en 6. Entonces tenemos la integración de función, por supuesto, entre todas las capas de la corteza, no funcionan solitas y hacen una integración funcional entre el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, para que tengamos una respuesta cerebral integral, ¿no? Aunque mi frontal sirve para tener razonamiento y el pensamiento crítico y lo que quieran, se va a conectar con el occipital para que se determine la visión y estas cosas, ¿no? Y sea lógico lo que veo, o yo busque una lógica entre lo que estoy observando, etcétera. Aquí tenemos otra imagen, pero acá lo que quiere decir es que no todas las áreas de la corteza tienen las 6 capas bien diferenciadas. Sí tienen los 6 tipos de célula, pero no tienen las 6 capas. Va a haber áreas como es el rinencéfalo, cingulado, la circunvolución cingulada, que tienen funciones meramente de supervivencia, respirar y ya, eso es todo, ¿no? No hay pensamiento crítico ni nada. Entonces, cuando se observan y se reconocen bien las 6 capas, se le llama la corteza heterotípica. Y cuando tiene las 6 capas, pero no hay las 6 diferentes tipos de células o solo hay una, se llaman, la corteza se llama homotípica. No lo olviden, eso es bien importante. Por lo tanto, la corteza cerebral como función va a tener una función receptora que nosotros también la vamos a poder reconocer como, Francisco Javier. ¿Mande? ¿Cómo se van a reconocer o qué otro nombre tendrán la función receptora del cerebro? ¿Cómo, Edgar? Edgar. No, ni está, ¿verdad? Se fue. Y mande. No sería, bueno, quería ya. Ya te ve que estás hablando. Dime. ¿Cómo sería? Sensitiva. Sensitivas. Punto. Muy bien. Sensitivas, ascendentes, aferentes. Esa información la recibe el cerebro. Es receptora, es ascendente, es sensitiva. Muy bien. La función efectora, por lo tanto, será entonces motora. Origina todos los movimientos corporales voluntarios e involuntarios del cerebro. Y también en nuestro cerebro, la corteza cerebral tiene la función
propia de la personalidad, donde podemos establecer funciones como lenguaje, memoria, inteligencia, emociones, pues no sé, lo que ustedes quieran mandar con respecto a funciones de personalidad, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ver también ahora, a ver si nos da tiempo, los que son los órganos encargados de esas funciones propias de la personalidad, ¿sí? Bueno, entonces, miren, acabamos ya de ver al cerebro cuánto pesa, cuánto mide, qué forma tiene, dónde está, cómo se llaman las fisuras, las circunvoluciones, las áreas funcionales superiores que se llaman corteza cerebral en lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital, ya se lo saben. Y ahora ya nos estamos metiendo al cerebro y estamos viendo que tiene nuestro cerebro áreas de partes de esa corteza que se divide en lóbulos, está dividido en 6 capas y que hay a su vez 6 tipos de neuronas en esas 6 capas funcionales de la corteza. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a empezar a meter mucho más al cerebro y ahora lo que vamos a empezar a ver es los núcleos de la base, ¿vale? Los núcleos de la base. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de núcleos, estamos hablando de acumulaciones de cuerpos neuronales, los cuales tienen una función determinada. Estamos hablando, por lo tanto, de sustancia gris, ¿de acuerdo? Que esa sustancia gris superficial se llama corteza cerebral. Pero cuando la sustancia gris se organiza en grupitos en diferentes partes de nuestro cerebro, sobre todo en la base del cerebro, los vamos a llamar núcleos o ganglios de la base o núcleos grises cerebrales, como dice ahí la diapositiva. ¿De acuerdo? Y les puse ahí al Homero horrible para que vean que además esa acumulación de cuerpos neuronales que vamos a llamar núcleos tienen una función determinada. ¿Ok? Ya vimos en la corteza cerebral, que además la memoria de largo plazo, la función de ver, de sentir, de moverse, de oír, de masticar, de comer, etcétera. Pero ahora vamos a ver cómo realizo la comida y cómo a su vez me estoy acordando de cuando mi abuelita hacía esa deliciosa sopa. Y entonces yo le pongo un sentido emocional cuando como y le pongo un sentido emocional a lo que escucho y le pongo un sentido emocional a lo que toco, etcétera, ¿no? Eso hace, o parte de eso hace los núcleos de la base. Y otra cosa es muy importante que reconozcan que como pertenecemos nosotros al grupo de mamíferos vertebrados, nosotros somos agresivos por naturaleza. Y entonces tenemos en el cerebro un centro, un núcleo, una acumulación de cuerpos neuronales que se encarga de la agresión. Esta acumulación de cuerpos neuronales se llama amígdala cerebral. Tenemos otra acumulación de cuerpos neuronales que determina cuánto me enojo, cuánto estoy feliz, cuánto lloro, cuánto sufro, o cuánto me entristezco, que es el tálamo y el hipotálamo, ahorita lo vamos a mencionar. Y también vamos a ver otras áreas, como por ejemplo el área de la conciencia, en este sentido de que nosotros podemos darnos cuenta de que si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal, independientemente de que digan que hay cosas buenas, que para ti son buenas, para mí no, etcétera, etcétera. Si nuestro cerebro tiene esa capacidad de diferenciar, de discernir entre estoy haciendo mal, estoy haciendo bien. Y eso lo hace un grupo neuronal que se llama accumbens. Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, por esa introducción les digo, ya tienen estas diapositivas, ¿eh? La sustancia gris no solo se acumula en la corteza cerebral, sino también en el interior del cerebro. Existen acúmulos de sustancia gris en forma de núcleos o de ganglios, o de ganglios.
ya que estos corresponden a un conjunto de neuronas. Ah, bueno, los ganglios paramedulares, por eso, a eso se refiere. Ya ni yo me entiendo lo que es. Estos núcleos en conjunto con el cerebelo reciben información de la corteza para hacer una integración de los estímulos, la envían al hipotálamo y entonces respondemos. Vamos a irlo viendo bien bonito para que quede muy, muy claro. Aquí tenemos la imagen, mire. A este señor, bueno, señor, con permiso, lo vamos a analizar. Vamos a usar su cerebrito para analizar, aunque este era creo que es una disección de un cerebro de un multiasesino. Bueno, miren, esas son las meninges, vía madre, dura madre, aracnoides, cubriendo aquí. Aquí se retiró medio cerebro, medio hemisferio cerebral, para que ustedes lo pudieran ver. Acá tenemos el cuerpo calloso, esta es los ventrículos laterales, el tegmento, los tubérculos mamilares, el hipotálamo, el caballito de mar, ¿no? El hipocampo. Y fíjense, todo esto va formando un área funcional que se llama sistema límbico. Sistema límbico. Observen, la orejita de esta persona, su ojo, su nariz. Aquí tenemos una base de un cráneo, esto ustedes ya se lo saben. Esta es la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, el bulbo olfatorio, la base del cerebro. Tubérculos mamilares, quiasma óptico y las fibras nerviosas que emergen, de la protuberancia del bulbo. Bueno, poquitín de historia, es que estoy ya calificando sus exámenes y qué barbaridad. Todo lo bonito del primero, ahorita me estoy sintiendo media triste. Este señor es Paul Broca. Acuérdense que les había yo dicho que existía aquí una área de Broca que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, aquí está la comprensión auditiva del lenguaje, la escritura, todo eso lo descubre Broca, Pierre Paul Broca. Este es Penfield, y de Penfield describe las áreas funcionales sensitivas y motoras, a lo que vamos a reconocer como homúnculos. Así ve nuestro cerebro a nuestro cuerpo sensitivo, y así ve nuestro cuerpo al cerebro motor. Se llama este señor Grace Penfield, que es el que hizo esa descripción. Aquí tenemos a los dos homúnculos, pero acuérdense que estamos hablando de la superficie, todavía corteza cerebral. Él es Brodmann. También acuérdense que tenemos otra área, el área de Brodmann, que les había yo dicho, se llama Covirian Brodmann, y él describe las capas de la corteza. Aquí está toda su descripción. Y estas fibras que nosotros estamos viendo acá son las fibras de conexión. ¿No? Estas fibras vienen desde aquí afuera, que son los cordones, son los nervios raquídeos, que ya los vamos a reconocer, y entran aquí a los cordones medulares, sensitivos y motores, la decusación piramidal, el sistema reticular activador, circuito de Papez también, y cómo esas fibras viajan hasta la corteza cerebral. Aquí lo tenemos en imagen, miren, tálamo, del otro lado que está cortado. Vean este espacio, se llama segundos, ventrículos laterales, tegmento. Vean esta estructura aquí. Aquí. Quiero que lo vean porque forma parte de lo que se llama hipocampo, o que también se llama caballito de mar. Ahí está más cerquita, miren qué bonito es. Aquí está. Este es un espacio hueco, este es el tegmento, el tálamo, el cuerpo calloso, la circunvolución cingulada y las otras partes. Ahí está en otra vista, ven esta cavidad, miren qué grande es. El tálamo de un lado, aquí se cortó el otro tálamo, la cabecita del hipocampo, el cuerpecito y la cola. El tegmento, el cuerpo calloso, la
rinencéfalo. Acá vamos a agregarle un datito que me hizo falta ponerlo. Creo que ya tienen estas diapositivas, ¿verdad? Ya se las pasó su jefe de grupo. Entonces, aquí vamos a poner, por favor, accumbens. Es un núcleo que nos hace falta. Estos son, mis queridos, los núcleos de la base. Núcleos de la base. ¿De acuerdo? Ay, no, qué cosa tan... Núcleos de la base. Agreguen este, por favor, porque hacía falta. Ay, Dios. Entonces, los núcleos de la base, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a estudiarlo. Ay, también me falta aquí. En el diencéfalo, el cual está formado por el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. ¿Verdad? Póngalo por favor ahí agregadito porque no sé por qué no venía. Y el telencéfalo se va a dividir en cuerpo estriado, el cual está formado por el núcleo lenticular, el núcleo caudado, el núcleo accumbens y el cuerpo amigdaloide o amígdala cerebral. Y el núcleo lenticular a su vez está formado por el putamen, el globo pálido y el globo pálido medial, lateral y medial. Ya en brevecito les voy a decir cuál es la función de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. ¿Le agregaron eso que les dije? Sí, el accumbens. Sí, profe. Bien. Y también el tálamo, hipotálamo, epitálamo. Entonces, vamos a dividir esos núcleos basales en estos. Ya los tenemos, aquí ya no están en cuadrito sinóptico, aquí están en listaditos. El núcleo caudado, el lenticular, que se divide en putamen y globo pálido. Claustro o antemuro también es otro dato, pero el claustro o antemuro lo vamos a ver en la sustancia blanca, el cuerpo amigdaloide y los tálamos. Tálamos en tálamo, epitálamo, subtálamo. Y aquí tenemos un corte. Sí, captamos cómo está este corte a nivel del cerebro. ¿Dónde estarían los ojos de esta persona? ¿Sí o no? Estaría en la parte de la rodilla, ¿no? Del cuerpo. De la rodilla del cuerpo calloso, aquí. Si Ajá. pudiéramos dibujarle los ojos a esta persona, lo estaríamos viendo aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces, sí, muy bien, de la rodilla. Este es el cuerpo calloso. Este es la cabeza del cuerpo, del núcleo caudado. Este se llama putamen. Este se llama globo lateral, globo pálido lateral, globo pálido medial, que forman todos el núcleo lentiforme o lenticular. El claustro o antemuro, que es sustancia blanca, el tálamo y la colita del caudado. Se van a tener que aprender estos núcleos hermosos. No les está yendo muy bien en el examen este. Bueno. Bueno, aquí tenemos otra imagen mucho más bonita. Fíjense cómo les dije, en diciembre se van a ir sabiendo todo esto. Fíjense cómo ya casi se lo van sabiendo. Pues. Este es el ventrículo lateral, ya les había dicho, la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Este es el tálamo, en varias partes dividido, ya lo vamos a reconocer. Estas son las cápsulas, esto se llaman cápsulas, son el putamen, aquí está, miren. Forman parte del sistema, de los
del complejo lenticular, ¿no? Ya se les había dicho. Pero miren, vean, observen aquí, por favor, todo esto es corteza cerebral. ¿Ya vieron? Todo esto blanquito es sustancia blanca, axones. Estos son los núcleos de la base. ¿Ok? Y ya lo tenemos de verdad. Este es un corte de una cabecita de una persona. Le pedimos permiso siempre para que no se enoje y no nos jale los piecitos. Y entonces, vean el hueso. Quiero que vean qué grueso es el hueso del cráneo. Cuando se rompe es porque de verdad recibió un catarrocazo. Este es el cuero cabelludo, el pelo de esta persona, que hay grasita, los músculos, la aponeurosis, el hueso y el cerebro. Dividido aquí por la médula espinal, son las meninges. Ay, Dios mío. Y miren, aquí sí se ven claramente, se ven los núcleos. Esto que vemos aquí en la superficie es la corteza cerebral, dividida en 6 capitas, en partes muy delgaditas, en partes más gruesas, muy gruesas en algún lugar, frontalmente. Los espacios huecos llamados ventrículos, y allá abajo vemos, pero acá vemos esta organización nuclear, bien diferenciadita, putamen. Está bien bonito, ¿no? Miren, esta es la frente de esta persona. Estos se llaman senos frontales. Aquí tenemos un huequito. Se llaman senos frontales. Aquí tenemos otros huecos. Se llaman senos paranasales, etmoidales. Y esos son huecos de aire para que nuestra voz pueda salir y no se oiga como viciada la voz. Y además permite la función aeroestabilizante. Vamos a ver primero el núcleo lenticular. Su forma es como de un lente convexo, por eso se llama lenticular. Tiene conexiones con la cabeza del núcleo caudado, se relaciona con la cápsula interna que lo separa del núcleo caudado y del tálamo. Está lateralmente al núcleo lenticular, la cápsula externa, que lo va a separar de un área que se llama claustro, que también se llama antemuro. Y el núcleo lenticular está constituido por 3 porciones separadas por láminas mediales y laterales. Ven qué bonito esquema. Aquí tenemos todo el tronco. Bulbo, médula espinal, me lo sé, pónganle ahí. Bulbo raquídeo, me lo sé. Protuberancia anular, no me lo sé mucho. ¿No? Mesencéfalo, me lo confundí. Y ahora estamos viendo a esta parte de acá. Estos son los cuerpos mamilares, pertenecen a los tubérculos o colículos codigéminos, aquí abajito los cuerpos mamilares que pertenecen al hipotálamo y el tálamo. Miren qué grandotote este. Y tenemos estos otros núcleos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Oh, sí, pues claro, era positivo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, si les parece, porque la máquina ya me dice que me quedan 4 minutitos. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, pues. Maestra, Mañana, mande. una pregunta, ¿qué son esos que parecen como si fueran huesos, los que están hasta arriba? Esto de que está aquí, Ajá. esta partecita de acá, forma parte de la corona radiante. Son axones, esto. Este es tálamo, y estos son axones. Ya más arriba pertenece al cuerpo calloso. Esto. Bueno. Estamos viéndolo en una cara anterior, lo vamos a ver en una cara lateral y ya lo vamos a identificar bien esta parte. Okay. Pero aquí está cortado, no lo tenemos así dentro. Aquí sí, está cortado. Gracias. Así mismo. Yo tengo una duda. Es esta parte, nada más que ahí está cortada.
¿no? Por eso al ver que es el tálamo, se ve ese pico aquí porque lo estamos viendo en diferente ángulo de frente. Pero es esta parte cortada. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Sí. ¿Quién me estaba diciendo? ¿Quién habló? Ya tienen estas diapositivas, ¿eh? ¿Alguien iba a decir algo? Yo tengo una duda. Las fibras de Purkinje son lo mismo que las de Purkinje. Las células de Purkinje en el corazón. No son lo mismo. El mismo señor le puso así, pero no es lo mismo. Las células de Purkinje cardíacas son eléctricas, son de transmisión de impulso eléctrico cardíaco para el control del bombeo. Y en cerebro es un tipo de células cerebrales de Purkinje. Pero es el mismo estudioso que le puso Purkinje en corazón, Purkinje en cerebro, ¿no? Ok, gracias. Bueno, cuídense, nos vemos mañana. Por favor. Bye. Cuídense. Hasta mañana, profe. Cuídense. Hay miles de contagios.